Ajá. Estando en Colombia, me da por empezar a estudiar actuación en una escuela que se llamaba la Efraín Arce Aragón. Ahí aprendí todo lo que no debía hacer en la actuación. Me da mucha risa es porque yo soy súper animado a estudiar actuación. Sí. Y todos los ejercicios que hacíamos y los profesores, y yo les veía la cara y las explicaciones, y yo los miraba y yo decía, esto no puede ser cierto. Una vez estaba diciendo que la técnica para llorar, entonces de ahí parte mi inquietud. Yo, técnica para llorar, ¿cómo es una técnica para llorar? Cuando me empieza a decir ella, todo el grupo en clase empieza a decir que la técnica para llorar era fruncir el ceño, era sentir que uno se estaba ahogando acá en la garganta, como si fuera a tratar de bostezar, y cuando uno empieza a bostezar, no, marica, yo no podía con eso. Yo decía, no, esto no puede ser cierto. Entonces son los mismos miedos que tienen las personas del común, pero que nos toca enfrentar, como nos tocó enfrentar un público, como nos tocó enfrentar un personaje, como nos tocó enfrentar crisis, decepciones amorosas, como nos ha tocado enfrentar tantas cosas. Hay que enfrentarlas, hay que salir adelante. Es que es empezar, dar el primer paso. El primer paso te lleva donde tú nunca te imaginas que te va a llevar. Arrancas el primer paso y el primer paso puede llevar a Roma, te puede llevar a Hollywood, te puede llevar a Bogotá, te puede llevar al México DF. Con un solo paso ya arrancaste, tienes que empezar. Yo siempre digo esto que me quedó en la mente, y es, si tienes miedo, pues hazlo con miedo. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Emprendedores Podcast. Soy Andrés Aparicio. En esta oportunidad les traigo un excelente actor colombiano. Fue parte de la muy reconocida serie El Patrón del Mal de Pablo Escobar. Así que le doy la bienvenida a Giovanni. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. ¿Qué más pues, hombre? ¿Bien o no, Andrés? ¿Cómo va todo? Y a quien está detrás de cámaras, a Kevin también un abrazo y un saludo muy especial. ¿Cómo van todos? Bien, hermano, bien. Gusto tenerte aquí en el programa. Hoy vamos a estar hablando de tu vida, de tu carrera. Y quiero hacer una pequeña reseña de con quien estamos hablando el día de hoy. Una admiración profunda para él, para su trabajo, un orgullo colombiano igual que yo. Soy colombiano y me siento orgulloso de ver compatriotas en el mundo mostrando ese talento. Vamos a hablar un poquitico, la reseña breve de su trayectoria. Ha estado en Amor y Mil, La vida en la mafia, Pandilla, Guerra y Paz, en Los tacones de Eva, El Mane Germán, El cartel de los sapos, La Pola, Las hermanitas Calle, El laberinto de Alicia, El general Naranjo. Ha estado también en el cine. No vamos para el mundial, Loving Pablo, Causas justas, El que se enamora pierde, Si saben cómo me pongo dos. Y una que no conocemos mucha, que es Pablo, el patrón del mal. Ahí era Pedro Motoa. O sea que un palmarés. Vamos a disfrutar mucho este podcast, a conocer mucho más a Giovanni. Pero bueno, yo como siempre empiezo mis podcasts hablando de la persona, del ser, ¿no? Me gustaría empezar por esa parte, mi querido Giovanni. Cuéntanos un poco de ti, de tus raíces, de dónde naciste, de dónde creciste. Cuéntanos eso. Bueno, a ver, ¿quién es Giovanni Álvarez? Yo soy colombiano, nací en Bogotá en el año 76. A los 3 meses de haber nacido en Bogotá nos regresamos, o mi mamá se regresó para Antioquia, porque toda mi familia es de Antioquia, de Medellín. Pero antes de un año nos fuimos para Montreal, para Canadá. Allá viví 11 años, estudié parte de mi primaria y vivimos 11 años. Aprendí francés, un poco de inglés y el español, obviamente. Uh-huh. Luego mi mamá quiso regresarse para Colombia 11 años después y regresamos a Medellín. Acá estuvimos en Medellín más o menos desde el 87, 86, 87. Y seguí mis estudios acá en Medellín, en Envigado, de donde somos nosotros. Y estando acá en Medellín, yo quise terminar mis estudios de bachillerato en Estados Unidos. Entonces, cuando ya más o menos estaba en 9º grado, decido irme para Estados Unidos porque cuando nos vinimos de Canadá, una hermana mía se quedó en Montreal y ella después se pasó a vivir a los Estados Unidos. Entonces, por eso fue la decisión de regresarme a Estados Unidos, a Boston, porque a pesar de que nosotros vivíamos en Montreal, toda mi otra familia, tíos, tías, se radicaron en Boston, Massachusetts. Okay. Entonces, ahí fue cuando yo decido ir donde mi hermana para terminar el bachillerato. Terminé 10º, 11 y 12 allá. Estaba muy contento, muy amañado, pero por cuestiones ya legales, de ser ciudadano, porque no lo era en ese momento,
O sea, estudiar sí podía estudiar bachillerato, pero la universidad ya tenía que ser ciudadano. Okay. Entonces me retiro, o sea, me devuelvo nuevamente a Colombia porque no tenía financial aid allá en Estados Unidos. Me vengo para Colombia y estando acá en Colombia empiezo a tener como este interés por la actuación. Uh-huh. Se me hacía, no sé, se me hacía muy fácil, muy sencillo actuar. Obviamente no sabía, pero se me hacía muy fácil, muy sencillo, no le veía como dificultad. Y llego yo acá a Estados Unidos, acá a Colombia. Y estando en Colombia me da por empezar a estudiar actuación en una escuela que se llamaba la Efraín Arce Aragón. Mira. Ahí aprendí todo lo que no debía hacer en actuación. Fue una escuela, pero el inversa. Eso está bueno. A mí me da muchas risas porque cuando empiezo súper animado a estudiar actuación. Sí. Y todos los ejercicios que hacíamos y los profesores, y yo les veía la cara y las explicaciones, y yo los miraba y yo decía, esto no puede ser cierto, esto no puede ser. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir, digamos, en esa? Imagino que son muchas, pero una que tú hayas dicho, estoy en el lugar equivocado. Claro. No, yo me acuerdo mucho de una profesora que es muy querida, muy amable, muy formal, muy bella persona. Pero una vez estaba diciendo que la técnica para llorar, entonces de ahí parte mi inquietud. Yo, técnica para llorar. ¿Cómo es una técnica para llorar? Cuando me empieza a decir ella, todo el grupo en clase, empieza a decir que la técnica para llorar era fruncir el ceño, era sentir que uno se estaba ahogando acá en la garganta, como si fuera a tratar de bostezar. Y cuando uno empieza a bostezar, no, marica, yo no podía con eso. Yo decía, no, esto no puede ser cierto. Okay. Esto no puede ser cierto. Entonces yo dije, no. Bueno, yo pregunté, bueno, ¿y aquí cuánto tiene que estudiar uno para aprender? Sí. Para ser actor. Entonces, no, para tú ser actor, tú sales como un actor profesional a los 2 años. Ok. Entonces yo decía, no, eso no puede ser, yo no puedo aprender esto y no puedo estudiar esto durante 2 años porque voy a ser eso un payaso y yo no quiero ser payaso. Total. Y no era para uno enfocarse como payaso, era actuar. Claro. Entonces, si yo hubiera querido ser payaso, yo creo que me hubiera ido para un circo. Total. Pero entonces ahí fue donde yo aprendí todo lo contrario a no hacerlo actuando. Okay. Pero ojo, eso fue un gran aprendizaje porque realmente no aprendí en el camino a ver los errores que se cometían, sino que me enseñaron de una vez, pensando que era actuación, ellos pensando que eran las grandes clases magistrales actorales, para mí fueron las grandes clases magistrales de no haga esto nunca en televisión o en cine o en actuación. Claro. Aprendí a la inversa. Sí. Pero yo no iba a durar 2 años ahí. Yo alcancé a durar así, pero con ganas de salir corriendo 6 meses. Wow. A los 6 meses me entro a una academia. En esa época el cine y la novela y las series venezolanas estaban tomando demasiada fuerza y estaban muy fuertes. Sí, recuerdo. Estamos hablando de la época de Lola Calamidades, Topacio. Estamos hablando de la gran industria de la música de esa época también y de los videos musicales. O sea, Venezuela estaba en un boom impresionante. Vienen unos profesores venezolanos de allá a una academia en Medellín, abren una academia con un inversionista colombiano. Okay. Me meto yo allá buscando también más espacio y ahí sí doy con lo que es la actuación. Ahí sí doy al menos con unos inicios muy importantes donde yo decía, pucha, o sea, listo, esto ya es otro cuento. Ya no eran las payasadas que me ponían a hacer en el otro lado. Ajá. Payasadas de uno en el bolsillo, pellizcarse la pierna, pellizcarse, serio, y uno con ese pellizco tratar de llorar, no, eso era una vaina increíble. Bueno, pero eso es lo chévere de la vida, ¿no? A veces uno cree que de esas cosas no se aprende, pero todo se aprende, ¿no? Claro, de todo se aprende. Ahí sí es como digo yo y como dicen los grandes gurús, de los fracasos se aprende más que de los éxitos. Total. Entonces yo arranqué a estudiar ahí y pasa el tiempo, al mismo tiempo estaba estudiando en EAFIT en la universidad, pero lo que mismo me llamaba la atención era la actuación. Pero estudiando ahí, llega el dueño de la academia, que le estaba invirtiendo mucho dinero a la academia en esa época, decide que quiere hacer una serie juvenil. Okay. Y trae un agente de Bogotá.
Entonces trae una gente de Bogotá y empezamos a estudiar con esa gente de Bogotá para hacer la serie. Audicionamos, casteamos, quedamos muchos de ahí. Y el caso fue que uno de los profesores que trajeron de allá de Bogotá para poder preparar al elenco escoge a 5 muchachos de la academia y nos beca y nos dice que nos podemos ir para Bogotá a estudiar con él becados por 1 año. Y dentro de esos quedé yo. Mira. Entonces nos fuimos para Bogotá y ahí arranca en sí ya mi carrera actoral o mi estudio profesional, y de ahí arranca ya pues ya mi carrera actoral, y ese soy yo, ese es Giovanni. O sea, de ahí para adelante arranqué, viví 16 años en Bogotá con mi profesión, luego me salió la documentación para irme para Estados Unidos como residente, me fui como residente y viví 9 años, los últimos 9 años los viví allá también, y me hice ciudadano y pues ya estoy de regreso acá en Colombia. No, pues excelente esa anécdota, ¿no? Eso es lo chévere, que a mí me encanta escuchar a mis invitados, sus inicios, porque esa es la esencia de las personas, ¿no? De dónde viene, independientemente ya de los grandes empresarios, inversionistas, todo lo que han hecho. Pero aquí viendo mis notas, seguramente en una entrevista que estoy escuchando de ti, tu primera papel fue una audición de tu amigo, que fue por error, que tú fuiste con él. Cuéntanos esa anécdota, que sé que la cuentas mucho, como que ese fue tu arranque. Sí, porque es que mira que cuando yo me voy para Bogotá a estudiar, yo era muy penoso, no era tan arriesgado, porque cuando ya me enfrento a la realidad de lo que sí es actuar, de lo que sí es buscar dentro de uno ¿cómo se dice? Esa originalidad propia, ese estilo. Entonces ahí es cuando uno se frena mucho y dice, uy, no, qué pena hacer el ridículo, qué miedo tener que equivocarme y que se burlen, me gocen. Entonces a mí me costó mucho, de verdad, ya estando en Bogotá, arrancar. Pero un día, no sé por qué, yo creo que cansado de tanto tenerle miedo a esa situación, lo que hago es, digo, listo, me hago una promesa y aquí en adelante todos los ejercicios voy a salir adelante a ser el primero en hacerlos, y que de una me llamen la atención, me regañen, me hagan observaciones, todo. Y así fue, durante 6 meses más yo salí al frente y yo era el primero en hacer los ejercicios. Eso me empezó a quitar el miedo, a arriesgarme, a explorar, a buscar, a mirar, a tener creatividad, a desarrollar un poco de cómo resolver situaciones de ejercicios que se estaban presentando. Y estando estudiando, me dice un compañero que estaba ahí en clase conmigo, que como no sé, él vio como potencial y seguridad en mí para ayudarle a él a montar un casting, a crear el personaje de él, y a pedirme el favor que si le ayudaba a montar el personaje y a repasar la escena con él. Yo le dije, listo, no hay ningún problema, yo se la ayudo a montar. Yo miro desde afuera, usted ya desde adentro como tal, te corrijo los textos, te ayudo con la réplica. Y le dije yo, eso sí, yo te ayudo, pero no me vaya a decir que vaya con usted al casting. Sí. Porque yo no quiero ir a casting, yo todavía no estoy preparado para ir a casting. O sea, yo estoy estudiando todavía, hasta que yo tenga una meta, hasta que yo no tenga tanto tiempo estudiando, yo no me voy a arriesgar porque no quiero hacer el ridículo, no me quiero quemar. Sí. Él me dice, no, tranquilo, yo solamente quiero que me ayude, no sé qué. Cuando ya llegó el tiempo, el día del casting, me dice él todo apenado, me dice, Paisa, a mí me decían el Paisa ya, me decía, Paisa, usted, yo sé que usted no, ¿será que usted me acompaña al casting? A la puerta del casting, ahí como para yo sentirme seguro que usted está ahí, y que vamos repasando y tal. Y yo lo acompaño al casting, no me va a decir que me meta con el casting a usted ahí adentro. Sí. Cuando llegamos al casting, me dice este peón, dice que, Paisa, pero venga, entre y me espera ahí afuera en la sala de espera. Y este man luego entra y manda la de casting. Entonces manda la de casting sale y dice, venga, Giovanni, lo que pasa es que Mauricio está diciendo que si usted le puede ir a entrar, hacerle la réplica detrás de cámara. Yo le dije, pero ese huevón, ¿por qué me está metiendo en esto si yo no quiero hacer esto? Porque además ya te estás presentando frente a las directores de casting que están ahí. Total. Que fue lo que salió a decirme. Entonces yo entro y le digo, vea, hágale pues, pero no me va a meter ahí en esa cámara, no me va a poner cámara mía. No, tranquilo, que no le vamos a poner más cámara fresco, no se preocupe nada. Entré, le empiezo a hacer la réplica desde afuera, detrás de la cámara, como decir, esta es la pantalla, está por allá, yo estoy acá y yo le estoy leyendo. Cuando dice la de casting, oiga, pero esa réplica está muy bacana, ¿usted por qué no se mete en la escena con él y le hace, ya ahí ya montado en la vaca loca? Yo como le digo a la misma jefe de casting, le digo que no. Claro. Me tocó meterme a ayudarle, yo de espalda,
y ya después la directora de casting dice, no, hagamos una cosa, muy chévere, muy bueno esto, me gustó como lo hicieron. Vamos a hacer una cosa, voy a voltear la cámara y voy a tomar tus textos de frente, no te preocupes, uno no sabe, de pronto pasa algo, de pronto no pasa nada. Y yo, y Dios, bueno. Te sentías, me imagino que te sentías mal de pronto, porque tú decías, era tu amigo, ¿no? Claro, era amigo. No, pero o suerte, porque yo soy de los que digo, si a mí me hubieran escogido para ese personaje, yo de una le digo que no, porque el casting era para él. Pero eso era también era cosa como de pelados y como de lealtad y de eso, porque eso en la vida real no pasa. Eso en la vida real, el man que quedó con el personaje de malas el otro, pero uno como pelado arrancando y como con lealtad, hubiéramos hecho eso, pero o suerte, que cuando terminamos de hacer la presentación, a los 2 días nos llamaron a los dos y los dos quedamos en los personajes. Yo sin querer, él sí queriendo y preparado, y estuvimos en la novela, los dos estuvimos en la novela haciendo personajes distintos, pero estábamos en el mismo proyecto. Ahí empecé mi trayectoria. ¿Y cómo se llamaba la obra? ¿O en ese entonces qué era? ¿Te acuerdas? Sí, eso se llamaba Tabú. Tabú. Es una novela que era de RCN, pero la productora se llamaba TV Cine, y era a nivel nacional, y trataba sobre un padrastro que se enamoraba de su hijastra. Estando casado con la mamá de su hijastra, se enamora de su hijastra. Se llamaba Tabú la novela. Yo siempre me he preguntado, pues yo toda la vida he visto novelas, el que es colombiano nació con novelas, con series, con todo esto, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿qué se necesita? Te lo pregunto a ti que tú tienes toda la experiencia. ¿Qué se necesita para ser actor? Realmente ya con toda tu experiencia. ¿Cuál crees tú las cualidades que necesita una persona que no vaya a ver, que no vaya a escuchar, que de pronto esté joven, en ese entonces como tú, en ese entonces, que yo quisiera ser como Joan, yo quisiera estar en la televisión o en una película? ¿Qué crees tú que necesita trabajar para poder llegar a ser un buen actor? Mire, yo pienso que lo primero que necesita, y esto es un consejo para todos los pelados que nos pueden estar viendo, o personas ya de pronto de la edad mía, que tienen la oportunidad o tienen el chance o tienen las ganas de arrancar en la actuación, o siempre han tenido como ese gusto por la actuación y nunca han podido arrancar, y tienen de pronto la oportunidad de hacerlo todavía. Yo creo que un consejo, el primero, mucha disciplina y mucha perseverancia, como todo en la vida. Segundo, conocerse demasiadamente uno mismo. Si uno se conoce uno mismo bastante, uno es capaz de interpretar otras personas o otros perfiles o otras características de ciertas personas, porque de por sí todos los seres humanos tenemos todas las ¿cómo te digo? Tenemos todas las características de los personajes, tanto lo bueno como lo malo. Todo lo tenemos adentro. Lo que pasa es que la esencia de muchas personas es ser personas muy buenas, o hay ciertas personas que también son personas muy malas, pero eso son por vivencias que hemos tenido en la vida. Pero como todos los seres humanos somos distintos, tenemos diferentes vivencias, todos tenemos una esencia muy distinta a los demás. Sin embargo, dentro de eso, la capacidad del ser humano es capaz de interpretar todo ese tipo de esencias, es decir, tanto lo bueno como lo malo. Vamos a decirlo así, personajes antagónicos, personajes protagónicos, personajes blancos, personajes oscuros. Todo eso lo tenemos nosotros. Por eso es bueno conocerse uno para poder uno interpretar, tener mucha observación, ser muy observativos. Es decir, ser capaces de interpretar movimientos, expresiones, la quinesis de las personas, de la gente, saber leer los ojos de las personas. Aunque muchas veces nos equivocamos en la vida real, pero partiendo de un supuesto, es saber interpretar, saber observar, saber leer las personas, la gente, las cosas, los movimientos, cómo se te presentan, cómo te hablan, cómo te ven, cómo te miran. Escuchar mucho, saber escuchar lo que están diciendo. Una cosa es oír, porque yo oigo todo lo que está pasando a mi alrededor. Escuchar, puedo escuchar con los oídos, puedo escuchar con los ojos, puedo escuchar con el tacto. Entonces, son muchas cosas que se van presentando y se van desarrollando, que con el tiempo uno primero tiene que tener como esas aptitudes artísticas para poder hacerlo. O sea, el actor de verdad sí nace. Lo que pasa es que no nacen ganándose un Oscar, pero el actor se prepara para ganarse un Oscar, para ganarse un premio cualquiera. Entonces hay que prepararse, y dentro de esa preparación está todo esto que te estoy diciendo. Y son muchas otras cosas conscientes, cosas inconscientes, creatividad,
Tú, y tener y tener mucha capacidad de interpretación fresca, interpretación espontánea. ujú, Escucharse, saber uno cuando habla, escucharse su voz y entender cómo es que está hablando uno, saber si uno está hablando sarcásticamente, saber si uno está hablando, si está gritando, si está hablando alto, si está hablando bajito, todo eso. Hay wow, varios, y hay otra cosa muy importante que los actores, cuando se preparan, hay, por decirlo así, 3 niveles. El okay, primero es ser uno, actuar como yo actúo, o sea, Giovanni. ujú, Entonces, ¿cómo actúa Giovanni? Me conozco yo mismo y actúo como Giovanni, fresco, espontáneo. El segundo paso es la imitación. Entonces empiezo a imitar un personaje, lo miro, lo veo, lo observo, lo interpreto, pero lo copio, lo okay, calco y lo copio tal cual. Como si a mí me dicen haga un payaso, yo copio un payaso y hago ese mismo payaso, como los mismos. okay, Y el tercer paso, cuando ya pasas esos dos etapas, está la creación. Está empezar a crear cosas distintas, ponerle diferente voz, diferente matiz, diferente acento, diferentes movimientos, diferentes características psicológicas que tienen los personajes para dar a entender otras cosas distintas. okay. Entonces hay muchos pasos. Mi consejo para las personas que quieren estudiar actuación es perseverancia, disciplina y empezar a estudiar. Total, como todo en la vida, ¿no? Perseverancia, disciplina, estudiar lo que vayas a hacer. No importa Claro. si es cine, no importa si es televisión, no importa si es negocios, bienes raíces, finanzas, lo que sea. Lo que Todo sea. empieza por el estudio, ¿no? Sí. Te pregunto, cuando hablas de los personajes, en tu concepto, ¿cuál han sido esos papeles que más te han gustado? Los personajes, porque lo mencionaste ahorita, los personajes antagónicos o los personajes protagónicos. ¿Cuál te ha gustado más en tu faceta como actor? He tenido la fortuna de hacer muchos personajes antagónicos, he Ujú, tenido la fortuna también de hacer personajes protagónicos y he tenido también la fortuna de hacer personajes secundarios. ok, Dentro de esos personajes, obviamente, la mayoría de los actores te vamos a decir que es mejor hacer un protagónico o un antagónico porque realmente el nivel es el mismo. Protagonista, antagonista están en el mismo nivel. sí, Pero he tenido la fortuna de hacer personajes secundarios. Ahora, entendiéndote mejor la pregunta, creo que personajes blancos o personajes oscuros. sí, He hecho de todo. He hecho de todo y ha sido como mitad y mitad, pero no lo vamos a negar. Los personajes antagónicos eh, tienen más, ¿cómo se diría? Tienen más recordación en el público, sí, sí. porque siempre van a recordar el malo de la serie o el malo de la película o el malo de la obra de teatro. Ujú, El malo de la vida siempre lo recuerdan más, porque el blanco está muy limitado a siempre ser bueno, a siempre ser correcto, total. a siempre mostrar la mejor cara. En cambio, el antagonista permite mostrarse bueno, permite mostrarse malo, permite mostrarse perverso, permite mostrarse blanco, rosa, azul, de cualquier Sí, color que pueda permitir. Es más arriesgado porque tiene más libertad para ser y para expresarse. El blanco sí, no, el blanco siempre está en una cajita blanca, cuadrito, y no te salgas de ahí. Si te sales de ahí, ya no eres tú. No queremos mostrarle eso a la gente. En cambio, el malo, si está en la cajita negra, el malo se puede mover por toda la caja, pero el malo también se puede mover para la caja blanca, se sí, puede sí, mover sí, para otra caja. sí, sí. Entonces, los que más se disfrutan, los que más se gozan, los que más se recuerdan también muchas veces son los personajes antagónicos. Sí, y tú me haces entender eso en contexto, en mi cabeza se viene y tú me podrías explicar mucho más. Si tengo la razón en esa parte, lo que entiendo, lo que explicas. Por ejemplo, una de las películas que más me gusta a mí se llama Dark Knight, ¿no? La de Batman, Sí, ¿ya? Hasta donde yo entiendo, el protagonista era Batman, sí, pero el que se robó el show, ¿quién fue? El Joker, claro, correcto, ¿right? exacto. Aunque Batman es un personaje oscuro, Ok, porque se presenta oscuro dentro de Ciudad Gótica, sí, él es el políticamente correcto porque él es el que está buscando la justicia y está tratando de equiparar las fuerzas del bien y del mal. Mientras que, y aunque le toque hacer algo incorrecto, sigue siendo el bueno. Mientras que el guasón, siempre dentro de su psicología, siempre va a estar haciendo lo incorrecto o va a estar creando lo que es el caos. ok, mira, Entonces, si bien esos personajes están muy equilibrados entre Batman y el Guasón, porque son las mismas fuerzas, aunque a veces la fuerza tire para acá y la otra fuerza tire para acá, están en el mismo nivel. ok, Y siempre hay un contrapeso que llega a equilibrarse otra vez. ok, Bien sea que el Guasón quede en la cárcel o bien sea que Batman quede casi muerto, pero vuelven otra vez a juntarse.
Ok, mira. Sí, interesante, ¿no? Interesante eso y sí. Por ejemplo, tú ves el Guasón, que el Guasón puede tener una escena donde es el más perverso del mundo, Sí, sí. pero también le puedes ver una escena donde el man está cagado totalmente de la risa siendo el más malo de todos. Pero tú no vas a ver a Batman, Sí, no lo vas a ver cagado de la risa nunca, siempre va a ser serio. Y sí, es el protagonista, pero es el fuerte, es el bien. Y él sí. siempre él va a estar dentro de sus parámetros. Nunca lo vas a ver como loco riéndose, o tampoco, más fácil lo vas a ver como loco desesperado o enojado, pero siempre políticamente correcto. Sí, sí, no, muy, muy interesante. Mira, estamos aprendiendo de todo esto, ¿no? Con Giovanni. La verdad es que yo mencioné Batman porque, de nuevo, llega a ese punto que dice Giovanni, los protagonistas, los personajes antagónicos son los más recordados. Yo me acuerdo de esa película no por Batman, me acuerdo por el Joker y tan el éxito que tuvo en esa película que sacó su propia película, ¿no? Sí, claro, obvio. Claro, tenían que dedicarle un espacio a su propia esencia para mostrar ya realmente más a profundidad quién era el Joker y el Joker por qué era así. O sea, Total. estaban justificando por qué el Joker era de alguna manera un personaje oscuro. ¿Qué pasó con el Joker desde el principio, desde su infancia? ¿Qué pasó con el Joker cuando era más grande? ¿Cuál fue el rechazo social que él sintió? Y ese rechazo social fue el que lo convirtió en el Joker. Total, total, pues bastante interesante. Giovanni, bueno, quiero hacerte una pregunta porque tú mencionabas ahorita que empezó tu carrera en esa serie o en esa novela, El Sí, Tabú. Me imagino que no todo ha sido color de flores o color de rosas, ¿no? los En tu rosas, sí. carrera. Cuéntanos un poco alguna anécdota o alguna situación fuerte que ha pasado en tu carrera como actor. ¿Cómo has Bueno, superado esas? yo creo que en esta carrera es un carrusel, es un roller coaster, eso es una montaña rusa que sube, baja, tiene momentos planos, vuelve y sube, vuelve y baja. Creo que lo más berraco de esta carrera es esperar, o sea, dentro de la espera se está trabajando para Sí, los productos que vienen en camino, sí, o que no han llegado, pero sé que van a llegar. Entonces, lo más difícil de esta carrera es tener mucha paciencia. Por eso digo, perseverancia y disciplina. Hay que tener mucha paciencia porque es más de aguante que, que de talento. No quiere decir que el talento no lo haya, no exista, no. Es más de aguante que de talento, aunque sí, el talento es el 95%, ¿me sí, entiendes? Eh, anécdotas, anécdotas. Yo estaba en proyectos donde estoy súper bien en la producción y de un momento a otro hay que darle un giro a la historia y el personaje mío lo matan. Entonces sale wow, un proyecto. Anécdotas es como que estás súper opcionado a un proyecto muy bueno al cual estás apostando, le has metido toda la ficha creando un personaje, le has metido toda la ficha preparando el personaje, preparando la audición, presentándote y has hecho callback y de un sí. momento a otro ya no sabes nada de la producción, no te llaman a decir no quedaste, simplemente no aparecen, no vuelven a aparecer y ya cuando sabes, ya el proyecto se lo dieron a otro actor o a otra persona. La típica, ¿no? Luego te llamamos. No nos llamen, nosotros te llamamos. La típica. Wow. Entonces, esto es una profesión de amores y de odios, tanto Sí, para uno como actor, porque uno no puede estar en todos los proyectos que quiere estar. Eh, a veces sientes que estás montado en el bus y realmente no estás montado en el bus, te bajan. sí, Eh, y también con el público. A veces el público lo quiere a uno, a veces el público no lo quiere a uno, a veces el público lo critica, a veces el público lo eleva. Pero es parte del juego, eso es parte del juego como actores. O sea, sí, yo no puedo tomar a pecho lo que dice una gente, tampoco puedo tomar a pecho lo que dice uno, no me puedo creer el cuento tampoco, sí. pero tampoco me creo el cuento de que soy malo, ¿me entiendes? Es el juego del show, así es el show. Esto es un show y así es el show. Eh, Tú- ya en lo personal uno sabe cómo es uno porque precisamente te digo, el actor se conoce primero a sí mismo para luego interpretar. sí, sí, es correcto. Tú mencionas dos puntos, o sea, dos cosas que de todo lo que dices, cosas que quiero preguntarte, que me parece interesante, que tú que has tenido tu experiencia, que has vivido, que has tenido picos de altos, bajos, eh, ¿cómo tú defines la fama en un actor? ¿Cómo una persona, y eso lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la serie de Pablo Escobar, que sé que, pues, digamos que a nivel mundial, ¿quién no conoce a Pablo Escobar, no? Pero te pregunto, ¿cómo se maneja o cómo los actores tú veías eso, cómo manejan la fama?
cuando un papel explota y te reconocen y te ven por todo lado. ¿Cómo se maneja eso? A ver, vamos a poner más en contexto qué es la fama. La fama es cuando una persona o más una persona pública se convierte en famoso es porque lo están buscando y lo están pidiendo para todos los proyectos y lo están buscando y lo están pidiendo para todos los eventos sociales, le están pagando para aparecer en todo lado, lo están pidiendo para poder estar presente en ciertos shows, ciertos espectáculos. Entonces la fama es una cosa que no se vive tanto en los actores latinoamericanos. Okay. Se vive y yo la he vivido, pero más a nivel local o más a nivel nacional, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? Para aclarando lo que es la fama, yo también aclaro que como actor colombiano o como actor latinoamericano y que soy reconocido a nivel mundial en muchas partes, no siendo famoso, soy una persona más bien popular. ¿Popular qué quiere decir? Soy conocido y reconocido por mi trabajo, pero no soy la persona que está en todas las esferas del entretenimiento porque me están pidiendo. Y eso pasa con muchos actores latinoamericanos. Pocos son famosos. Si vamos a lo que es la fama es más Tom Cruise, Brad Pitt, Al Pacino, Robert De Niro, Will Smith. Son más showmans o son más marketing en muchos aspectos, aunque hay muchos que tienen mucho talento, hay otros que son más un marketing o una marca, y esa marca o ese marketing la suben, la levantan y la convierten en algo muy conocido, algo muy famoso. ¿Qué es la fama? Yo creo que la fama es eso, es un reconocimiento ya excesivo y una exigencia de estar en todas partes casi que al mismo tiempo. Aunque se ha tocado un poquito de eso, lo he llegado a tocar, es algo que hay que controlar mucho porque pues, la fama también empodera carreras, hace crecer carreras, pero también las puede desbaratar, las puede dañar, las puede acabar. Sí. Tú mencionabas anteriormente algo de los influencers y yo en algún clip que sé que tú tienes un podcast hablabas de eso, de que un influencer no es o sea, hay influencers que se creen actores. Ya, sí. ¿Por qué nos hablas de eso, de lo que hablabas en ese clip que vi con tu socio? Hablemos de eso, ¿no? Porque hay influencers que se creen actores y se creen famosos, ¿no? Claro. Bueno, hagamos una aclaración. El podcast... un podcast realmente lo que se busca con un podcast es crear conflictos, es crear, ¿cómo se dice? Es crear confrontación, es poner a la gente, unos a hablar de una cosa y otros a hablar de otra cosa. Entonces nosotros en ese podcast, para el primer capítulo, nos dimos cuenta que podíamos crear como esa narrativa y esa discusión, empezar una discusión tocando ese tema de los influencers. Nos pegamos de ahí, de ese tema de los influencers nos pegamos. Sí. Pero es verdad, o sea, eso era para nosotros poder lograr enganchar el podcast, que lo logramos y lo hicimos bien por ese lado. No tengo nada malo contra los influencers, ni tengo nada malo contra las personas que quieren hacer cosas para obviamente surgir o salir adelante. Pero sí hay algo que es muy claro, no todas las personas que tienen un programa o un show, bien sea llamarse podcast, entrevistas, o personas que tienen la facilidad para hacer conversatorios o para exponer o para hablar en público, no todos son actores, viejo. O sea, hay manes que tienen una oratoria muy brava y lo pueden hacer muy bien, pero de ahí a ser actores es muy, muy difícil, porque es que ser actor es prácticamente yo dejar de ser yo para ser otras personas. Para yo ser actor o para yo interpretar un personaje, yo tengo que ser un muy, muy buen mentiroso dentro de la realidad o dentro de la verdad. Sí. Hay una frase muy bacana y esa frase no lo miremos como la vida real, o sea, existe en la vida real, pero miremos esa frase como una frase actoral. Okay. Es una frase de Al Pacino en la película de Scarface. Okay. Even when I lie, I tell the truth. ¿Me entiendes? Aun cuando yo miento, estoy diciendo la verdad. Sí, poderosa frase. Poderosa frase. Entonces, ¿qué pasa con los actores? Nosotros como actores, cuando estamos interpretando otros personajes, cuando estamos interpretando escenas,
cosas que pasan, actuación física. Estamos tratando de contar una mentira de la forma más verdadera posible. Por eso es que el público o aplaude o el público critica. Total. Al público le gusta o al público no le gusta. Si te está gustando este contenido, quiero invitarte a que te unas a nuestra newsletter Emprendedores Podcast, en el cual recibirás un episodio cada semana con contenido de finanzas personales, negocios, inversiones y emprendimiento. Pero lo más importante, me gustaría que te unieras a la comunidad que tenemos en WhatsApp, que cada vez crece. Así que aquí en la parte de abajo, en las descripciones, te dejo el link para que te unas ya mismo. Así que volvemos al episodio. A la final ellos son los que deciden. Claro, como un cantante también, ¿no? El público realmente es el termómetro de los artistas, de los actores. Exacto, cuando alguien admira tu trabajo es porque te cree, o cuando a alguien le gusta un proyecto es porque cree lo que está pasando ahí, aunque sepa que es mentiras y aunque sepa que están interpretando, pero si te cree lo que estás diciendo y si te cree lo que está viendo, lo estás haciendo bien, estás cumpliendo bien. Total. Tú acabas de decir una palabra, admirar. En el mundo, digamos, en el mercado nacional, en Colombia, tú has trabajado con excelentes actores, gente que yo los he visto y seguramente tú los tenías siempre en referencia también desde niño. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Andrés Parra, el gordo Benjumea, en la serie del Patrón. Cuéntanos de esas dos personas y cuáles han sido tus referentes en Colombia, actores. Bueno, te cuento. Hablemos primero de Andrés Parra. Uh-huh. Andrés Parra es, creo que 5 años menor que yo. Mira. Entonces, cuando yo arranqué, él no había arrancado. Imagínate. No lo tenía en la mente. En la mente. Entonces, para mí él no era un referente. Después, con el tiempo, trabajando en otros proyectos, él trabajó en el Cartel de los Sapos, por ejemplo. Yo trabajé en el Cartel de los Sapos. Nunca trabajamos juntos los dos, pero yo vi el trabajo de él. Yo dije, este man es bueno. Este man es muy bueno. Este man es un teso. Sí. Y me gustaba y yo me creía lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Y después de muchos otros proyectos. Él es una persona que se admira muchísimo por su talento y por su trabajo. Y como persona también. Entonces, a la época en que yo estaba, mi admiración y mi referente era, por ejemplo, Robinson Díaz, Vicky Hernández, eran otros artistas, ¿me entendés? Sí. El gordo Benjumea en la época, muchos actores, o sea, habían muchísimos que yo decía, por ejemplo, Botero también, la Botero, que es paisa también. Entonces, habían muchos referentes que me hacían también ver la actuación de una manera muy fácil. Sí. El gordo Benjumea, por ejemplo, es uno de esos referentes porque yo, aunque él era muchísimo más mayor que yo, tuve la fortuna de trabajar con él y ya de conocerlo a él como persona. Siempre coincidimos como en 3 o 4 proyectos. Entonces, siempre nos sentábamos a hablar. Él me contaba sus anécdotas de vida, me contaba sus experiencias como actor, me enseñaba, me decía a veces dónde me paraba, me decía, mira que la cámara está aquí, hacete un paso más adelante, me decía, busque la cámara, quítese esa sombra de encima que lo está tapando. Wow. Entonces era un señor que tuvimos muy buena relación, es de admirar porque él fue el que impulsó el cine en Colombia, él mismo lo impulsó, él mismo creó sus películas, él mismo producía sus películas, él mismo se dio a conocer en sus películas, marcó la pauta de la comedia en Colombia, los inicios de la comedia fueron con él. Sí. Fue el referente de muchos comediantes que hoy están en Colombia activos. Entonces, los admiro, obviamente, los admiro mucho. Andrés Parra, que ya no está con nosotros, pero hay muchas otras personas que admiro. Vicky Hernández, tuve el placer de trabajar con ella en 2 proyectos. Con Robinson Díaz también tuve el placer de trabajar con él. Con Andrés Parra en 2 proyectos también. Entonces, la admiración por muchos actores colombianos es mucha. Además, porque no lo voy a negar, aquí en Colombia hay demasiado talento, talento, y yo sin miedo a equivocarme, creo que Colombia es un referente, si no el más importante a nivel Latinoamérica para hacer cine, televisión y obras de teatro. Sí, es verdad. Antes yo me acuerdo, cumplí ya 38 años, ahorita, mañana voy a cumplir 38 años. Recuerdo que entonces cuando estaba niño hubo un tiempo Venezuela. Luego veíamos muchas telenovelas mexicanas. Mexicanas, claro. Pero ya después de ir para allá, yo me vine para Estados Unidos cuando tenía 18 años y cuando empezó todo el boom de las series colombianas, de las novelas colombianas, que Betty la Fea, que esto. O sea,
toda una transformación y podría decirse que en este momento el mercado de la actuación colombiana es la mejor, dicho, yo creo que es la mejor que hay, o sea, se exportan actores, en México hay cantidades de actores y hay mucho talento, ¿no? En Colombia. Sí, sí, sí. Sí, es como te digo, Colombia es un referente muy grande a nivel actoral. O sea, de hecho, el nivel que hay acá es un nivel que mide mucho los niveles a nivel México, a nivel Venezuela, a nivel Brasil, a nivel Argentina. Sí. Hay grandes y hay excelentes actores. En Argentina sí. También, en Brasil también, pero son mercados un poquito más regionales, ¿no? Sí. Bueno, Giovanni, quiero preguntarte, vamos a tocar este tema porque creo que una de las referencias mayores, y mucha gente, yo estaba hablando con unas personas y les mencionó que iba a entrevistarte a ti, y les dije, ¿y él dónde ha actuado? Le dije, bueno, le di varias series y me dijo, oh, el del Patrón. O sea, todo el mundo, a pesar de ellos, uno era mexicano, el otro era argentino, tienen muy referenciado El Patrón del Mal de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Te pregunto, porque salió en el 2012, ha estado en Netflix por muchísimas semanas, hubo un momento que ha estado en número 1, ¿cierto? Y esa serie a nivel mundial ha llegado a todo el mundo, creería, en muchas lenguas. Te pregunto a ti directamente, ¿cómo te cambió a ti la vida estar en todo ese elenco de esa serie, ¿no? Bueno, la verdad que Escobar, El Patrón del Mal, fue un gran impulsador de mi carrera y sobre todo a nivel internacional. Me dio la posibilidad de mucho más reconocimiento, de mucho más, de mostrarme mucho más ante el mundo, porque esta serie le ha dado la vuelta al mundo hasta la fecha de hoy, durante 13 años. Imagínate. Entonces, esta serie me puso a mí como en el mapa de todos los países donde llegó y eso me ha dado mucho reconocimiento, me ha permitido también estar en muchísimos proyectos internacionales. Entonces mucha gente me pregunta, venga, pero ¿no te he vuelto a ver en novelas colombianas? Y yo le dije, obviamente no me he vuelto a ver en novelas colombianas porque pues ya no estoy viviendo en Colombia, estoy viviendo en Miami y he estado haciendo proyectos en Miami, he estado haciendo proyectos en México, he estado haciendo proyectos en Panamá. También se me dio la oportunidad de empezar a dirigir, entonces he estado dirigiendo también proyectos ya estando detrás de cámara. He estado dirigiendo en Miami, he estado dirigiendo en Colombia. Entonces, me ha abierto las puertas de otras maneras y también ya me ven de otra manera. He sido súper afortunado como muchos de los que están ahí en el proyecto. Es un proyecto que lleva desde el 2011, 2012 al aire y yo que he viajado a muchos países, siempre entro a Netflix a ver qué hay en cada región y pues Escobar, El Patrón del Mal está siempre entre los primeros 10 lugares de la programación de Netflix, llevando 13 años, casi 13 años en la parrilla de Netflix. O sea, yo creo que no ha habido ningún otro proyecto que hasta el día de hoy lleve 13 años en la parrilla de Netflix y esté dentro de los 10 primeros lugares en todos los países que yo he visitado. En muchas ocasiones ha estado, después de tantos años, ha estado de primero, ha estado de segundo, ha estado de tercero, de sexto, de décimo, de 8, de 9, de 7, pero sí. Siempre está ahí. Sí. Entonces, tengo por decirlo así, aunque no estoy a veces al aire en proyectos o en pantalla o en cine, siento un agradecimiento muy grande por este proyecto porque me mantiene vigente a pesar de que a veces no estoy en pantalla. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el proyecto como tal me está dando esa vigencia a mí en todo momento al estar al aire en la parrilla de Netflix. Exacto, sí, no, la verdad que es una serie que primero pues representa lo malo, en cierta manera lo malo que pasó en Colombia. Mira, una anécdota interesante, ¿no? Y seguramente tú que has viajado por el mundo, a nosotros nos tienen, a los colombianos, pues por Pablo, yo estuve en el Mundial el año pasado de Qatar, ¿no? Y yo hablando con árabes, directamente con ellos, unos odiaban a Escobar. O sea, hablaban cosas malas de Escobar. Otros, que te podría decir, de 10, 7 me decían que era un dios, que era un héroe para ellos y que querían ir a conocer Medellín, ir a Medellín y conocerlo y que le hubieran gustado y no sé qué. Entonces, esa serie yo diría que marcó un precedente histórico para Colombia. El que vea esa serie verá cosas buenas, verá cosas malas, pero creo que fue una plataforma grande para mostrar lo bueno y lo malo de Colombia, ¿no? Claro, hay una cosa y es importante aclararle al público y es que la única manera de poder contar la historia de cada país es contando lo que realmente le pasa a ese país. Total.
Entonces, la cultura nuestra, hemos pasado y hemos vivido por todo eso, y eso es lo que tenemos para contar, y eso es lo que debemos contar, porque nosotros acá no nos podemos inventar un Superman porque nosotros no somos Estados Unidos y no somos los más expertos en historias ficticias o en historias de héroes, ¿me entiendes? Y si llegamos a ser un héroe acá, pues obviamente no va a ser taquilloso a nivel nacional, a nivel internacional, Sí. porque van a ser héroes criollos, que los hay y existen, y se hacen las series y se hacen las películas, pero es muy regional. Mientras que las historias americanas, que son más de ficción, más de efectos especiales, más de héroes blancos, ellos ya tienen, nos llevan a nosotros años luz en crear ese tipo de personajes. Nosotros sí. No. Entonces, ¿qué pasa con Colombia y qué pasa con los países latinoamericanos? Tienen que contar lo que pasa dentro de sus países. Nosotros no podemos hacer una película de El Salvador si nosotros no somos El Salvador, si nosotros no hemos vivido lo que ha vivido El Salvador. El Salvador no puede hacer una película o una historia de Botero, porque pues ellos no tienen un Botero como fue Botero y porque no saben cómo es la historia de Botero. Y además no se identifican con Botero. En cambio, nosotros tenemos que mostrar y crear historias que hemos vivido nosotros, historias que las podemos contar porque sabemos cómo son. Ahora, hay historias buenas que se pueden mostrar, gusten o no gusten, y hay historias malas que pueden gustar más que las buenas. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque a la gente le gusta es el morbo, a la gente le gusta es el sufrimiento, a la gente le gusta es... O le gustan dos cosas muy extremas. Le gusta el morbo de lo malo, sí. O le gusta la comedia. Sí. Entonces la gente se va por lo malo del todo o por la comedia. Pero las historias medianas, en la mitad de eso, que son historias buenas, que son historias de gente que sale adelante, que progresa, a menos que le pasen cosas extraordinarias, son historias que pocas veces van a ser exitosas, ¿entiendes? Sí. Entonces, tenemos que partir de esa base, hay que contar lo nuestro, y lo nuestro es eso, y lo hemos vivido. La gente critica, pero ¿por qué siempre muestran historias de narcotráfico? Pues, porque somos Colombia, porque las hemos vivido, porque gustan, porque la gente quiere saber en el mundo qué pasó con esos personajes. En México gustan mucho las historias de, no sé, de los mariachis, porque de allá son los mariachis. Sí, le gusta la historia de Vicente Fernández, le gusta la historia de este señor Aguilar, le gusta la historia de todos ellos, de Luis Miguel. Les gusta la historia porque pues, son de allá y son ellos. Entonces yo creo que es por eso que a veces nos ven bien en el mundo y a veces nos ven mal en el mundo. Total. Pero creo... uno no puede tener pena de ser de donde es y de mostrar lo que somos. No podemos tener pena. Total. Porque eso es lo que eso de alguna manera nos abre frente al mundo. Total. Bueno, tú sabes, porque tú vives acá también en Miami como inmigrante colombiano, has tenido la oportunidad de viajar, estás en Canadá y seguramente en otros países. Uno siempre lleva con orgullo su país y te duele que te hablen mal, o sea, te dicen eso que hablamos, pero uno siempre trata de mostrarle a la persona en el buen sentido que tiene Colombia, bueno, que el café, que los cantantes, y va cambiando esa perspectiva porque ellos se entienden, uno tiene que ponerse en los papeles a veces de ellos, es lo que ellos han visto por la televisión y lo que han escuchado. Pues ya cuando uno trata de educarlos, de hablarles, oye, ¿y tú conoces esto de Colombia y sabías esto? Entonces ya se engancha en la parte buena. Entonces creo que está en nosotros como embajadores, porque creo que todos los ciudadanos colombianos somos embajadores de nuestro país, de mostrarles y hablarles lo maravilloso que es Colombia, ¿no? Claro que sí. Es que yo te digo una cosa, yo siempre donde voy, siempre me identifican por muchas novelas, pero más por Escobar el patrón del mal. Mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta, mucha gente me identifica a Colombia con guerrilla, con narcotráfico, con droga, pero yo siempre donde voy, yo siempre hablo bien de Colombia. Total. Y siempre les digo, no, es que Colombia no es solo eso. Colombia es uno de los países más diversos a nivel de fauna y flora. Colombia tiene unos paisajes divinos, espectaculares, o sea, Colombia no es una selva, Colombia es ciudades también hay carros, nosotros no andamos en caballos solamente. Sí. ¿Entendés? Y cuando yo les muestro imágenes de Colombia de mi celular y de la finca de donde estoy, de los lugares que visito, la gente queda, oh, wow, yo no pensé que así era Colombia. Entonces, parte de uno de también mostrarle a ellos lo que hay. Yo le digo, pero es que Colombia es solamente narcotráfico y solamente drogas. Y yo, ok, ¿y tú piensas que Colombia solamente es café? O sea, o narcotráfico o café. Eso es Colombia. Total. Es como si yo le digo a usted, Estados Unidos solamente es Wall Street y solamente es las balaceras de los colegios. Total. Entonces le pongo ese ejemplo y empiezo a hablarles ya de otras cosas, a resaltar lo que es Colombia, a mostrarles lo que es Colombia, y ahí cambian ya el chip totalmente.
Total, total. Pero sí, a mí me ha tocado de todo, enfrentarme a todo tipo de personas, gente que ama a Escobar, gente que odia a Escobar, gente que ha venido, afortunadamente gente que ha venido, gente de Belice, gente de Alemania, gente de todos lados que afortunadamente han venido y me hablan ya con un chip totalmente cambiado. Sí. Yo creo que ahí entra también la educación, ¿no? De cada persona, de cómo, pues puede que sea esto malo, lo he visto, pero pues van a nuestro país y les cambia totalmente la forma de ver nuestro país, ¿no? Tú dijiste ahorita a alguien, me pasó hace muchos años con un americano y me preguntó así como de forma, lo vi de forma ofensiva, no en ese momento, pero luego caí en cuenta. Dice, pero en Colombia hay carros o andan todavía en caballo, y yo me quedé, wow. O sea, eso solamente lo vive la gente que vive fuera de su país, que es emigrante, ¿no? Y eso es un tema para otro podcast, ¿no? Pero bueno, mi querido Giovanni, te pregunto, estabas mencionando, estamos hablando de la televisión, digamos, series, telenovelas. Cuéntame tu experiencia, pues ya la pantalla grande, ¿no? El cine, el Loving Pablo. Tocamos otra vez Pablo. Has hecho series, has hecho películas. Cuéntanos ese mundo, ¿cómo es ese mundo de la pantalla grande? Pues hombre, mira, yo hice cine, empecé a hacer cine desde que estaba muy pelado. Tuve la fortuna de entrar al cine cuando estaba muy pelado, en una novela, en una película que se llamaba El Trato, ¿sí? Okay. Hice un personaje pasajero, o sea, un personaje que hizo 2 escenas o 3. Y ya. Hice 2 escenas o 3, de las 3 que hice creo que salieron 2, o no me acuerdo muy bien que si de las 2 que hice solo salió una. Sí. Y entré al cine. Entonces yo ya sabía más o menos lo que era el cine, a qué se enfrentaba uno con el cine. Es mucho más místico, tiene mucho más ritual. Pasó mucho tiempo en que no logré volver a entrar al cine, pero estando en Colombia, actuando obviamente, pasaron por ahí unos 10 años o 15 años y logré entrar al cine nuevamente por la invitación de un amigo mío que necesitaban un personaje en una película. Y yo voy y entro a hacer ese personaje que tenía que hacer. Les gustó mi trabajo, funcionó en la película y esta productora me sigue llamando para muchas de las películas que ellos van haciendo. En una de esas, ya de haber hecho varios personajes, ellos me proponen que les protagonice una película colombiana, que le fue muy bien en taquilla, que le fue muy bien también en las plataformas. Sí. Y era una película para que tú te des cuenta, a pesar de que yo he hecho personajes demasiado fuertes, demasiado antagónicos, hice una película y la protagonicé, y era una película que se llama Embarazada por Obra y Gracia. Mira. Se llama Holy Embrace. Okay. Está en Netflix, no sé si está, hasta un tiempo estuvo en Netflix Estados Unidos, no sé si todavía sigue ahí, creo que sí. Sí. Pero estuvo en Netflix Latinoamérica mucho tiempo y creo que todavía sigue ahí, porque es una historia de Navidad contada. Ah, ya sé cuál, sí, recuerdo. Muy buena. Es una historia de Navidad contada por mí, contándosela a la niña, que la niña está sufriendo de una enfermedad, pero la niña dibuja la película, o sea, dibuja la película en su mente de una manera totalmente distinta como yo se la estoy contando. A ellos les gustó mucho mi trabajo ahí y con ellos empecé a dirigir. Mira. Ellos me empezaron a proponer para dirigir con ellos y actuar también, a seguir actuando, pero a dirigir. A raíz de esa película y de otras pequeñas participaciones con ellos, y a raíz también de Escobar y el Patrón del Mal, me ven a mí ya más internacional. Entonces me empiezan a llamar de Panamá, me empiezan a llamar de Estados Unidos. Y a raíz de eso, también estuve en 2 proyectos, en 3 proyectos internacionales, que uno era Loving Pablo. Pero ahí el director, que es un director impresionante, lo pueden buscar, se llama Fernando León de Aranoa. Okay. Es el director preferido y favorito de Javier Bardem y de Penélope Cruz. Penélope Cruz, sí. Tuve la fortuna de trabajar con ellos, con Javier Bardem, con Penélope Cruz. Tuve la fortuna también de trabajar con un actor americano muy duro que se llama Peter Sarsgaard. Tuve la oportunidad de trabajar con otro actor inglés muy importante que se llama Colin Salmon. Mira. Entonces, cuando ya entro a esa esfera de lo que es cine colombiano, cine latinoamericano, a trabajar en cine Hollywood, que era Estados Unidos, España, Siberia, en asocio con Colombia, me doy cuenta que no hay mucha diferencia. Sigue siendo la misma mística, sigue siendo el mismo ritual, pero no cambia mucho porque ya había empezado a estar ahí. Entonces, los errores que uno pueda cometer, las caídas en las escenas que uno pueda cometer, son los mismos errores y las mismas caídas que pasan en televisión, que pasan en el cine local. Me di cuenta que los actores de Hollywood
aunque yo haya estado en esa película como una película de Hollywood, me di cuenta que los actores de Hollywood también son de carne y hueso, también son humanos, también son personas normales, común y corriente. Que ahí volvemos a la pregunta que tú me hiciste de la fama. Sí. Ellos, la única diferencia es que ellos son famosos porque esa trayectoria o ese reconocimiento les ha abierto puertas a otro tipo de esferas, ¿me entiendes? Pero somos iguales, es decir, en la privacidad de antes de hacer una escena, estamos cagados de la risa hablando en español, hablando en inglés, de cosas tan comunes como: no, hermano, imagínate, mi esposa me acaba de llamar, se acabó de chocar en el carro, Dios mío, y yo acá en Colombia acabando. Es la misma cosa, la misma cosa. Entonces, bueno, ¿a qué voy ya terminando la pregunta? He tenido la fortuna, sí, de entrar a cine, a Hollywood. También estuve en Panamá rodando una película que se llama Causa Justa, como cierto patrocinio americano, porque era la toma de Estados Unidos a Panamá para poder capturar a Noriega. Ahí estuve en esa película. Y también después vuelven y me llaman de Panamá a grabar una película que se llama Cumpleañero, una película que todavía está en festivales, que todavía no la han querido soltar a las plataformas porque quieren seguir dándole a los festivales, que les está yendo muy bien con los festivales. Y es una película muy bonita también, que cuenta también la historia de un personaje que sufre de una enfermedad terminal y que se toma la decisión de suicidarse. Sí. Entonces, como te decía, mi carrera y Escobar el Patrón del Mal me ha abierto puertas que nunca me imaginé que podían hacerlo. Wow, qué fantástica oportunidad has tenido, la bendición de podido estar con actores de Hollywood, con los mejores actores de Colombia. Y quiero preguntarte, Giovanni, vamos a hacer este ejercicio. Digamos que tú puedes organizar una cena, ¿no? Y invitar a 5 personas, ¿sí? Libremente. Puedes invitar a personas que ya se hayan ido, personas vivas. ¿A quién invitarías? Pero a nivel que actoral. A nivel actoral, vamos a hablarlo en la parte actoral, que tú digas, me gustaría hablar con ellos, compartir una cena con ellos y preguntarles, a ver qué piensan, qué tips me daban. ¿Qué opinas? Bueno, o sea, si yo tuviera la oportunidad de hacer eso, yo creo que y de sentarme a hacer una cena con ellos, mira, yo convocaría a ¿cómo es que se llama? Robbie Williams. Robbie Williams, sí. El que hizo Patch Adams. Sí. Yo estaría loco haciendo una cena con ese man o hablando solamente con ese man. Ok. Yo no sé si tú te viste Scarface. Scarface, sí. Perdón, Scarface no, El Padrino. Padrino. La primera parte del Padrino, el que hizo el primer Corleone, que no me acuerdo el nombre de él en este momento, se me va, pero ese invitaría a este señor, hermano, que Marlon Brando, claro, cómo no. O sea, son diferentes géneros, pero solamente a sentarme a hablar con ellos. Invitaría a Marilyn Monroe, para saber cómo era la vida de ella, qué tenía en la cabeza, cómo era su vida en ese momento. Invitaría a este man, que no me acuerdo el nombre ya, pero el que se suicidó, que hizo El Guasón también. El Guasón, se me va el nombre ahí. Espérate. ¿Cómo es que se llama? Ya te voy a decir. Qué interesante lo que dice, ¿no? Mira que uno se acuerda de los personajes, a veces no de los nombres, pero los personajes le quedan a uno ahí. Exactamente. Heath Ledger. Exacto. Ese man también, cuando yo vi ese Joker que hizo él. Eso. Y después obviamente pasan los años y dice que se suicidó. Sí. Es que un man de estos, con esa fuerza que tiene para ser un personaje de estos, se suicida. Total. Sí, ese man Heath Ledger, ese man es un monstruo. Último. Obviamente Joaquín Phoenix también es un monstruo, pero pues está vivo, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de personas. ¿A quién invitaría yo de los que ya no están? Esos manes que son unos monstruos, o sea, venia, pues. Entonces ¿cómo era? Brandon Mason. No. Heath Ledger, Robbie Williams, Marilyn Monroe. Y creo que deben haber muchos más. Bueno, hay un actor que no sé si lo llegaste a conocer, y creo que falleció este año, que se llama Ray Liotta. Ok.
ese man es de uno de mis actores favoritos. Sí. Él estuvo en Goodfellas, casualmente estuvo en muchas películas de mafia italiana que se hicieron en Estados Unidos. Okay. Ray Liotta, ese es un monstruo, demasiado. Y te pregunto, vamos a hacer este recorrido. Si tú, sé que tú tienes la faceta de director, ¿no? Pero pudieras crear una película, ¿cierto? Tú la diriges, tú creas todos los guiones y toda la producción. ¿En qué parte de la película te gustaría que la gente hiciera como, wow? Yo no sé, o sea... Que tú digas que te gustaría que fueras recordado en esa escena, diga, wow, eso que hizo Giovanni es... Yo creo que puede ser yo creo que puede ser como en el desenlace de la película. Ok. O sea, a mí me gustan mucho las películas que son muy triquis, ¿no? Okay, sí. Que tú crees que está pasando algo y lo que tú crees no es lo que está pasando realmente, pero al final de la historia o en una parte de la historia hay un punto de giro donde te devuelve completamente y se explica ya todo el rollo de la película. Sí, sí. Yo creo que sería como en ese momento, pero hacerlo demasiado bien para que la gente no tenga ninguna sospecha de que yo voy a revelar lo que todos están esperando que se revele. Sí. Sí. Yo creo que ese sería como el punto más, bien sea independientemente de lo que pase, sí. bien sea que sobreviva el personaje, que reviva el personaje, que muera el personaje, independientemente de la situación, creería yo que sería el desenlace que resuelve todo el problema de la película. Okay. Ese es el momento más, en las películas son los momentos de más recordación en el público. Y si lo ponemos en ese contexto, ¿cómo le llamarías a tu película de vida? ¿Cómo te gustaría llamarle? ¿Has pensado en un momento hacer una película tú? No, no tengo presente. ¿No? Nunca lo has tenido presente. No, pero podría ser, no sé, decir de mi vida, podría ser como, podría ser como, no sé, el guerrero. Yo creo que soy un guerrero por todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido. Yo creo que en las buenas y en las malas me ha tocado guerrearla muchísimo y yo creo que tendría que ser algo parecido, similar o con un sinónimo de guerrero. Total. Quiero entrar en la parte ya final de esta entrevista que creo que ha sido muy bonita, ha sido diferente. Busco ir muy en lo profundo de las personas que entrevisto, no algo común y corriente. Quiero preguntarte para ti qué significa ser padre soltero de Emilio. Ya criar a Emilio, a tu señora madre, a Duelina. ¿Qué representan ellos para ti? Bueno, mi hijo se llama Emiliano. Emiliano, ahí lo tengo. Sí, Emiliano. Sí. Perdóname, Emiliano. Que lo tengo en las notas. Tranquilo. Y mi mamá se llama Duelina. Duilian, sí. Entonces yo, no, ¿qué significa, hermano, para mí eso? Brother, no, eso es mi mayor motor, mi mayor motivación, lo que me saca adelante, lo que me aterriza, lo que muchas veces me eleva también. Creo que es una de mis motivaciones muchísimas más grandes para poder seguir adelante, para nunca tirar la toalla. Sí. Verlo crecer a él, disfrutar de todos sus momentos, disfrutar de todas sus posibilidades, poder ponerme ambiciones para poder ofrecerle a él mejores cosas, para ofrecerle a él mejores momentos, mejores paseos, mejores... no todo tiene que ser plata, pero sí crear muy buenas memorias y muy buenos recuerdos en él de lo que hicimos y de lo que hemos hecho y lo que podemos seguir haciendo para que él recuerde a su papá como el mejor papá del mundo, ¿me entiendes? Lo mismo hago con mi mamá, crear en ella los mejores recuerdos, las mejores memorias para que ella sepa que su hijo siempre estuvo ahí, que ella también siempre estuvo ahí para mí. Entonces yo creo que los dos son mi gran motivación, yo creo que los dos son mis grandes amores y por ellos pues doy la vida y doy, o sea, hasta lo último que yo tenga para poder verlos a ellos felices y contentos. Muy hermoso eso. Tú sabes que uno desde chiquito siempre ha tenido miedos, cosas que supera, otras cosas que no. Te pregunto a ti, ¿cuáles son aún tus miedos en la vida? Brother, yo no he sufrido nunca de miedos. Okay. Es decir, nosotros, o sea, es decir,
dentro de los parámetros normales y legales de la sociedad, nosotros no sufrimos de miedos físicos, nosotros no sufrimos de miedos así, ¿no? Cotidianos. Desde que nosotros nos metimos en el cuento de actuar, hemos enfrentado público, hemos enfrentado gente, hemos enfrentado decepciones, de todo. Pero si lo vamos a hablar en un lenguaje cotidiano, para que la gente entienda más o menos cuáles son los miedos que nosotros como actores tenemos, son los mismos miedos que tienen las personas del común. Miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a la cárcel. Entonces, yo creo que hay 3 de esas cosas, que son para mí 3 muy básicas, a las que el común denominador de las personas le tenemos miedo. Vuelvo y repito, miedo a la soledad, en cualquier etapa, en cualquier momento de la vida, miedo a la cárcel, nadie quiere llegar allá, y miedo a morirse. Aunque no quiera decir que si nos llega a pasar, no somos capaces de sobrevivirlo. Yo creo que podemos ser capaces, porque todo está en la mente. Podemos ser capaces de sobrepasar esos momentos. Quizás uno de los miedos más grandes puede ser también cuando le llegue a faltar a uno su mamá. ¿Entiendes? Sí, eso pienso yo. Eso puede ser uno de los temores mucho más grandes que puede enfrentar uno, la pérdida. Perder un hijo, ¿no? También perder un hijo, obviamente. Total. Entonces son los mismos miedos que tienen las personas del común, pero que nos toca enfrentar, como nos tocó enfrentar un público, como nos tocó enfrentar un personaje, como nos tocó enfrentar crisis, decepciones amorosas, como nos ha tocado enfrentar tantas cosas. Hay que enfrentarlas, hay que salir adelante, ¿me entiendes? Sí. Como nos ha tocado enfrentar fracasos económicos, fracasos de negocios, fracasos de proyectos. Total. Ahí sí, como dicen, y yo siempre digo esto que me quedó en la mente, sí. Y es, si tienes miedo, pues hazlo con miedo. Total, sí. La mayoría de las personas creen que la gente que ha logrado mucho en la vida no tiene miedo, ¿no? Esos son valientes y no, es al revés. Tienen miedo, están cagados del miedo. Claro. Te tiemblan las piernas, pero lo haces. Claro. Lo que pasa es que aprendes a controlar el miedo y que él no te domine a ti, ¿no? Exacto. Entonces voy a corregir algo. No es que uno no sienta miedo. Claro, el miedo está ahí, pero uno no se puede dejar vencer por el miedo. Total. Eso es la mejor reflexión. Giovanni, ¿qué opinas de esta frase? Lo hubiera hecho. El hubiera no existe. El hubiera no existe. El hubiera es no hacer nada. Lo hubiera, eso son excusas. Es o hacerlo o no hacerlo. Pero si ya lo pensaste, pues es mejor que lo hagas. Total. Si son cosas buenas, si son cosas para salir adelante. Si son cosas malas, ahí sí mejor déjelo en el pasado. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué consejo le darías? Esa pregunta se la doy a mis entrevistados y se dan siempre risa, ¿no? Sí. No, yo creo que le diría, hágale, con toda, pero hágale. Sin miedo. Sí, porque es que es muy diferente a tener miedo a los 40, 50 años y equivocarse a los 40, 50 años y equivocarse a los 20. Total. Eso yo le diría, hágale. Todavía tiene 20, 30, 40, 50 años por delante, pero hágalo ya para que pruebe ya en vez de probar dentro de 10 o 20 años. Bueno, mi querido Giovanni, para ir finalizando esta entrevista, me ha parecido muy linda, muy enriquecedora. ¿Qué le dirías tú a las personas que quieren emprender, quieren empezar a actuar? ¿Cuáles serían esos consejos que tú les darías? Dale un consejo en específico que nos vayan a escuchar o nos estén viendo. Yo creo que simplemente empezar. Es que es empezar, dar el primer paso. El primer paso te lleva donde tú nunca te imaginas que te va a llevar. Total. Arrancas el primer paso y el primer paso te puede llevar a Roma, te puede llevar a Hollywood, te puede llevar a Bogotá, te puede llevar al México DF. Con un solo paso ya arrancaste, tienes que empezar. Total. Bueno, háblanos ya finalmente de tus proyectos. Sé que fuera de que eres actor, eres director ya, también eres coach, ¿ya? Háblanos un poco de eso, esa faceta. De empresario también, sé que ya estás manejando tiendas e-commerce y este tipo de cosas. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, lo que pasa es que, esta carrera, como te he dicho en la entrevista y como lo he demostrado y lo he mostrado, es que como esta carrera es de paciencia y esta carrera es de perseverancia. Total. Nos ha tocado reinventarnos en muchos aspectos y en muchas cosas. Entonces,
como vengo de una familia paisa y de una familia muy comercial, muy comerciante, muy independientes, la mayoría de mis familia o de mis tíos o mis tías o de mis hermanos o hermanas no son personas que le trabajan a compañías o empresas, siempre han sido muy independientes en ellos y en ellos desarrollar cosas y proyectos. Entonces a nosotros y a mí pues me ha tocado reinventarme también de muchas maneras, en muchos aspectos, bien sea solo o bien sea con socios. Entonces sí, la actuación me ha llevado a la dirección, a trabajar para un grupo, para un proyecto como actor, pero también me ha llevado a trabajar para un grupo, para un proyecto como director. La diferencia es que como actor yo voy, hago lo que tengo que hacer, actúo, hago mi personaje, lo interpreto y ya. La historia como director, ya toda la carga actoral o del proyecto se me viene a mí encima y yo soy el responsable de todo eso. Y bueno, volviendo al tema de todo lo que yo he hecho, como he sido tan negociante o como me ha gustado tanto los negocios o me ha tocado aprender, sí he hecho marketing digital, he hecho e-commerce, he comprado, he vendido, he hecho flipping, he comprado propiedades, he arreglado, he vendido. En Estados Unidos, acá en Estados Unidos. Sí, allá en Estados Unidos. Excelente. Entonces, por eso te digo, y a eso voy a la otra pregunta. ¿A qué le dirías al Giovanni de hace 20 años? Hágalo. Porque no es lo mismo hacerlo ahora, hacerlo hace 20 años. Quizás a los 20 años hubiera aprendido muchas cosas mucho mejores, de pronto las hubiera perfeccionado. No hubiera de pronto cometido ciertos errores. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer de todo en la vida para aprender. Todos esos son experiencias, los fracasos son experiencias, los éxitos son mejores éxitos también, o sea, mejores experiencias. Hoy en día, ¿qué estoy haciendo? Hoy en día también, a pesar de que sigo vinculado con el entretenimiento, a pesar de que sigo vinculado como actor y como director, porque estamos desarrollando un proyecto que se llama Cine Sin Parar, son 7 películas en un año, las cuales yo soy socio y soy el director de esas 7 películas, ya llevamos 3. Mira. Creo que hay otras cosas que también he hecho, y en este momento, como me he metido por todos lados, estamos desarrollando proyectos de exportación de comida de acá de Colombia, exportación de verduras, de frutas, viendo oportunidades, viendo negocios, con unos socios míos muy importantes de acá de Medellín. Entonces, no sé, yo como persona y como actor no puedo parar de hacer cosas y siempre me tengo que estar moviendo, y son cosas que me gustan. O sea, todo lo que es comercio me gusta como un berraco, todo lo que es inversión también me gusta como un berraco, todo lo que tenga que ver con la comida me encanta, desde cocinar hasta venderla y hasta exportarla. Entonces hay que moverse, hay que tratar de hacer de todo y mirar por dónde también de pronto cambian las cosas o por dónde también se genera dinero, siempre y cuando lo hagas con mucho amor y con mucho cariño. Total, total. Bueno, mi querido Giovanni, pues ha sido un placer. Cuéntanos dónde pueden conectar las personas que te vayan a ver, te vayan a escuchar, quieren saber de ti, tus proyectos. Cuéntanos tus redes sociales, mejor dicho, tus coordenadas. Yo creo que la gente me puede ubicar siempre en la red más importante que hay en este momento, que se llama Instagram. Total. Ahí mi Instagram sería @JoavaniAlvarez, okay. Que tú lo tienes. Cuando vayas a editar el video ahí lo pones. Sí, lo vamos a poner en las descripciones. Exacto, @Joavani Álvarez. En Facebook me pueden encontrar también en mi página profesional de Facebook, que se llama Joavani Álvarez Actor. En Twitter me encuentran como Joavani Álvarez también. Básicamente esas son mis redes sociales. Bueno, en TikTok también no lo muevo mucho, pero pues ahí también estoy. No bailas ahí. No hago bailecitos. Excelente. Bueno, Giovanni, pues muchísimas gracias por este espacio, por compartir conmigo esta entrevista, desearte lo mejor, que siga ese crecimiento, esos éxitos. Te deseo lo mejor. Andrés, muchísimas gracias por la invitación, gracias por este momento, gracias por esta entrevista. La pasé muy bien, muy bacano, hablamos de temas chéveres. Igual seguimos en contacto siempre por interno. Ya sabes, papá, lo que necesites. Claro que sí. Bueno, gracias a ti por escucharnos y vernos. No olvides que el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca a donde estás. Esto es Emprendedores Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.